Pues buenas tardes mis hermanos, bienvenidos. Vamos a empezar el culto para el día de hoy cantando el número 407, Me guía Él. Me guía Él con cuanto amor, me guía siempre mi Señor. En todo tiempo puedo ver con cuanto amor me guía Él. Me guía Él, me guía Él, con cuanto amor me guía Él. No abrigo dudas ni temor, pues me conduce el buen pastor. En el abismo del dolor, oh donde intenso brilla el sol, en dulce paz o en lucha cruel, con gran bondad me guía Él. Me guía Él, me guía Él, con cuanto amor me guía Él. No abrigo dudas ni temor, pues me conduce el buen pastor. La mano quiero yo tomar de Cristo y nunca vacilar, cumpliendo con fidelidad su sabia y santa voluntad. Me guía Él, con cuanto amor me guía Él. No abrigo dudas ni temor, pues me conduce el buen pastor. Y la carrera termina, el alma eterna al vislumbrar. No habrá ni dudas ni temor, pues me guiará mi buen pastor. Me guía Él, con cuanto amor me guía Él. No abrigo dudas ni temor, pues me conduce el buen pastor. Amén. Vamos a abrir en oración. Oremos. Padre Celestial, te damos gracias, Padre. Gracias por este tiempo. Gracias que llegó el momento que podemos entrar en tu presencia de una manera especial. Pedimos, Padre, que tú tengas libertad de estar con nosotros, Padre, de hablarnos, de bendecirnos, Padre. Pedimos, Padre, que en todo tú seas glorificado, Padre. Pido esto en el nombre de Cristo. Amén. Pues vamos a seguir cantando el 408. Cristo es guía de mi vida. Cristo es guía de mi vida, ya no hay nada que temer. Nunca puedo yo dudarle, pues me sabe defender. Paz, consuelo y vida eterna, por la fe yo tengo en Él. Y
y con él ya nada temo, porque Cristo es guía fiel. Y con él ya nada temo, porque Cristo es guía fiel. Cristo es guía de mi vida, libre estoy de todo afán. En las pruebas me da gracia, es de mi alma el vivo pan. Si de sed estoy sufriendo, si mi paso lento va, Él prepara fuente viva que mi ser refrescará. Él prepara fuente viva que mi ser refrescará. Cristo es guía de mi vida, oh qué plenitud de amor. En su hogar celeste ofrece, dar descanso el Salvador. Cuando de este mundo parta, viviré con él, yo sé. Jesucristo fue mi guía, por los siglos cantaré. Jesucristo fue mi guía, por los siglos cantaré. Amén. Pues bienvenidos, es grato estar con ustedes esta tarde. Si tienen sus Biblias, vamos a abrir a 1 de Pedro capítulo 5. 1 de Pedro capítulo 5 en el versículo 4. 1 de Pedro capítulo 5, versículo 4. Aquí la palabra de Dios nos dice: y cuando aparezca el príncipe de los pastores, vosotros recibiréis la corona incorruptible de gloria. Repito en favor del pueblo. Dice, y cuando aparezca el príncipe de los pastores, vosotros recibiréis la corona incorruptible de gloria. Vamos a orar. Padre Celestial, te doy gracias, Padre. Gracias por este tiempo. Háblanos, Padre. Queremos que tú seas glorificado y de verdad que tu obra crezca y extiende, Padre. Pedimos esto en nombre de Cristo. Amén. Aquí es interesante que nos habla del príncipe de los pastores, Cristo. Y realmente esto habla que Cristo es el gran pastor de los pastores. Realmente Él es la cabeza de la iglesia y tiene debajo de Él líderes en su iglesia. Y podemos ver esto, el base de esto en Colosenses 1:18. Colosenses capítulo 1, Colosenses capítulo 1, en el versículo 18. Colosenses capítulo 1, versículo 18. Aquí nos dice, y Él es la cabeza del cuerpo, que es la iglesia, el que es el principio, el primogénito de entre los muertos, para que en todo tenga la preeminencia. Es decir, que Él reina, Él realmente reina sobre su iglesia, su cuerpo. Y para hacer eso y para facilitar eso, pues tiene hombres aquí, humanos, líderes, para pues ser un pastor bajo de él, porque él es el príncipe de los pastores. Y realmente estos hombres son llamados por Dios y realmente las iglesias reconocen este llamado y les ordenan, es decir, les asignan, les escogen, les eligen
a ese puesto de líder. Y así es que estos hombres llegan a obtener ese liderazgo. Y podemos ver esto bíblicamente en Hechos capítulo 13. Hechos capítulo 13. Y vamos a ver los versículos 1 al 4. Hechos capítulo 13. Los versículos 1 a 4. Aquí nos dice, había entonces en la iglesia que estaba en Antioquía. Aquí una iglesia específica en un lugar específico. Dice, profetas y maestros, Barnabé, Simón, el que se llamaba Níger, Lucio de Cirene, Manaén, el que se había criado junto con Herodes, el tetrarca, y Saulo. Ministrando estos al Señor y ayunando, dijo el Espíritu Santo, apartarme a Barnabé y a Saulo para la obra a que los he llamado. Entonces, habiendo ayunado y orado, les impusieron las manos y le despidieron. Así que aquí vemos el proceso. Dios llama, aquí Dios llamó a Barnabé y a Saulo, que es Pablo, se conoce como Pablo, y vemos que la iglesia de Antioquía, en oración y ayuno para saber exactamente el deseo del Señor, reconocieron estos hombres sus llamados. ¿Y qué le hicieron? Pues le imponieron manos, es decir, le ordenaron, le asignaron este trabajo, fueron escogidos para este trabajo, fueron elegidos, podemos decir, para hacer este trabajo por el Señor, Cristo, la cabeza, y por la iglesia en ese tiempo, que es el cuerpo. Y así vemos que hay líderes en las iglesias del Señor. Realmente en el Nuevo Testamento estos líderes son conocidos por 3 diferentes nombres. 3. Y realmente los nombres realmente describen las diferentes facetas del trabajo de ellos. Estos 3 nombres pues son obispo, anciano y pastor. Estos son los 3 nombres que se utilizan en el Nuevo Testamento para hablar de este oficio, de este líder sobre las iglesias. Estos líderes sobre las iglesias. Tengo que corregirme porque los católicos piensan que tienen un líder, pero no. Cristo es la cabeza de las iglesias, Él es el príncipe de los pastores y Él tiene pastores para cada iglesia. Realmente estos 3 nombres también podemos ver que se pueden intercambiar y se utilizan uno al otro describiendo el trabajo, utilizando uno al otro. Y podemos ver esto en 1 de Pedro 5. 1 de Pedro capítulo 5 y en los versículos 1 al 4. 1 de Pedro capítulo 5, los versículos 1 al 4. Aquí dice, ruego a los ancianos, así que el primer nombre, a los ancianos que están entre vosotros, yo anciano también con ellos y testigo de los padecimientos de Cristo, que soy también participante de la gloria que será revelada, apacientan la grey de Dios. Aquí el pastor apacienta la grey que está entre vosotros, cuidando de ella, no por fuerza, sino voluntariamente, no por ganancia deshonesta, sino con ánimo pronto, no como teniendo señorío sobre los que están a vuestro cuidado, sino siendo ejemplos de la grey. Y cuando aparezca el príncipe de los pastores, vosotros recibiréis la corona incorruptible de gloria. Así que aquí en estos 4 versículos vemos los 3 nombres aquí hablados. Obispos, ancianos, pastores.
Y la pregunta que surge de esto es, ¿por qué hay 3 nombres para los líderes escogidos de Dios? ¿Por qué nada más una? Y ya. Pues tenemos que entender el significado de cada nombre y realmente esto va a demostrar las diferentes facetas del trabajo de este líder. Realmente vamos con el primero, el obispo. El obispo. Y realmente aquí el obispo, la palabra griega para eso es episcope. Episcope. Y significa básicamente investigar, inspeccionar o visitar. Y realmente esto nos habla que es un supervisor. Así que el obispo es un supervisor. Y yo me acuerdo que cuando yo estuve en el ejército, siempre pasaban los sargentos para inspeccionar, hacer una revista de todo lo que nosotros teníamos, cómo nos vestíamos, y todo estaba exactamente, todo estaba en su lugar y en su puesto limpio, correcto y todo. Y realmente esto habla del trabajo de este líder, que él es supervisor y tiene que estar tras la obra del Señor, asegurando que todo va bien. Él es un supervisor. Podemos ver esto en Tito 1:7. Tito capítulo 1. Tito capítulo 1. Tito capítulo 1, versículo 7. Aquí en Tito 1:7, aquí dice, porque es necesario que el obispo sea irreprensible como administrador de Dios, no soberbio, no iracundo, no dado al vino, no pendenciero, no codicioso de ganancias deshonestas. Aquí donde quiero enfocar, dice, como administrador de Dios. Así que aquí esta palabra, obispo, episcope en el griego, pues habla de un supervisor, alguien que está administrando la obra de Dios. La segunda que podemos ver es en 1 de Timoteo 3:2. 1 de Timoteo capítulo 3 en el versículo 2. Aquí dice, pero es necesario que el obispo sea irreprensible, marido de una sola mujer, sobrio, prudente, decoroso, hospedador y apto para enseñar. Aquí quiero enfocar en lo que dice apto para enseñar. El punto es, el obispo tiene que estar organizado y preparado para poder ser un maestro, enseñar a otros. Y realmente, si no es apto para enseñar, realmente no debe ser un obispo, un pastor, un anciano. Vamos a ver otra faceta de aquí, obispo, en 1 de Timoteo 3, capítulo 3, en el versículo 4 y 5, un poquito más adelante. Dice aquí, que gobierna bien su casa, que tenga a sus hijos en sujeción con toda honestidad, pues el que no sabe gobernar su propia casa, ¿cómo cuidará de la iglesia de Dios? Buena pregunta. El punto aquí es que el obispo gobierna, cuida, protege. Y esto ahora vemos que el obispo ya está metiéndose al lado del anciano, la palabra anciano, porque, y vamos a ver eso. Así que vemos que en las Escrituras
son intercambiables y los significados y este oficio es realmente entre las tres cosas. Obispo, que es un administrador que gobierna bien, cuida bien, protege, que también es pastor, que cuida las ovejas, protege las ovejas y que administra la obra del Señor. Así que ya entendemos esta palabra de obispo. Así que vamos a la segunda palabra, anciano. La palabra anciano viene de la palabra griega presbuteros, y realmente significa una persona encargada de gobernar a las iglesias del Señor. Aquí habla que tiene la dignidad y la responsabilidad de ejercer o reinar o tener control en cierto sentido de las iglesias. Y vamos a ver un poquito de esto. Así que la primera palabra fue obispo, ahora es anciano. Vamos a regresar a 1 de Pedro capítulo 5. 1 de Pedro capítulo 5. Aquí en 1 de Pedro capítulo 5 vamos a ver los primeros dos versículos. Ya lo leímos, pero vamos a verlos otra vez. Dice: ruego a los ancianos que están entre vosotros, yo anciano también con vosotros, con ellos, y testigo de los padecimientos de Cristo, que soy también participante de la gloria que será revelada. Aquí el versículo 2 es donde quiero enfocar. Dice, está hablando a los ancianos: apacentar la grey de Dios que está entre vosotros, cuidando de ella, no por fuerza, sino voluntariamente, no por ganancias deshonestas, sino con ánimo pronto. Así que aquí se está dirigiendo a los ancianos. Y aquí la primera cosa que vemos que están siendo exhortados a hacer es apacentar la grey. Y realmente esta palabra apacentar habla de dar pasto al ganado, es decir, dar a comer, alimentar. Y realmente en el sentido de este hombre es alimentar espiritualmente a los santos, a los miembros de la iglesia del Señor. Y realmente esto aquí es donde el pastor, el nombre del pastor entra aquí. Sí, el anciano está gobernando, gobierna, pero no es por fuerza, no es por malo, sino es para apacentar, ser como un pastor, dar a comer espiritualmente. Siguiendo, vamos a 1 de Pedro capítulo 5 en el versículo 3, un poquito más adelante. Pues el siguiente versículo dice: no como teniendo señorío sobre los que están a vuestro cuidado, sino siendo ejemplos de la grey. Así que aquí está hablando de este puesto de anciano, este nombre de anciano, de gobernar. Pero aquí no es gobernar de la manera del mundo, sino es gobernar. ¿Cómo? Tener cuidado de la gente. Y realmente los mejores líderes y reyes y todos son los que buscan el cuidado de su pueblo, de su gente. Y aquí sigue diciendo, siendo ejemplo. Realmente el liderazgo, y yo aprendí esto en el ejército, que el liderazgo se debe hacer por el ejemplo. Cuando los líderes son ejemplos de todos, pues todos saben cómo deben seguir.
Y si ese ejemplo, pues está conformándose y está haciendo todo exactamente como todos deben hacer. Y realmente así es como el anciano debe gobernar, teniendo cuidado sobre todos y además siendo un ejemplo. Pues si el líder es un ejemplo perfecto de las cosas de Dios, pues también el pueblo debe seguirle y debe realmente apreciarle y obedecer. No por fuerza, no porque desean seguir al Señor, el pastor de los pastores. Y este líder, este anciano, nada más está puesto ahí para que siguen a este hombre que está siguiendo a Dios. Como Pablo decía, sígueme como yo sigo a Cristo. Y realmente es así. No es que está reinando, sino es Cristo está reinando. Él es la cabeza y el subpastor, el anciano que gobierna, reconoce eso y debe tratar a la iglesia, a los miembros de la iglesia, pues lo vimos con cuidado y siendo un ejemplo para ellos. Pues vamos a ver otra faceta de anciano. Vamos a Hechos capítulo 17. Hechos capítulo 20. Hechos capítulo 20. Me pasé. Hechos capítulo 20. Y queremos ver el versículo 17. Aquí el versículo 17 es para darnos contexto de a quiénes se está dirigiendo el versículo 28. Aquí en Hechos 20, 17 dice, enviando pues desde Mileto a Éfeso, hizo llamar a los ancianos de la iglesia. Así que llamaron a los ancianos. ¿Y qué le dijeron en el versículo 28? Aquí en el versículo 28 nos dice, por tanto, mirar por vosotros y por todo el rebaño en que el Espíritu Santo os ha puesto por obispos para apacentar la iglesia del Señor, la cual él ganó por su propia sangre. Así que aquí está dirigiéndose, fueron llamados los ancianos, ¿y qué les fue dicho? Pues mirar por ti mismo y por el rebaño, por la iglesia, que Dios te ha puesto como ¿qué? Obispo, administrador, el que dirija, el que cuida. Y dice, apacentando a la iglesia del Señor. Eso es como pastor. Como el pastor cuida de las ovejas, guía a las ovejas. Así que el anciano aquí es, otra vez vemos que se puede intercambiar estos nombres. Y realmente aquí el anciano es el que gobierna. Pero también vemos mezclado aquí pastor y obispo. Así que debe mirar por el rebaño como el obispo y apacentar como el pastor. Así que aquí vemos otra vez los tres mezclados y son diferentes facetas de un oficio. Y este oficio, pues, lo conocemos como pastor mayormente. ¿Por qué no se utilizan los nombres obispo y anciano tanto? Pues es que las religiones falsas lo han manipulado y han llevado estos nombres a cosas que realmente cuando pensamos de la palabra obispo o anciano, pues ya hay cosas malas que han utilizado estos nombres para hacer, que realmente no son. Así que el nombre que conocemos este oficio
que realmente es administrador de la iglesia del Señor, que es, pues, que está en el puesto de líder sobre la iglesia, es el pastor. Y esta palabra pastor viene de la palabra griega poimen. Y realmente sabemos qué hace un pastor. El significado es una persona que guarda, que guía y apacenta a un rebaño, ¿verdad? Y realmente, si vemos en Efesios capítulo 4, aquí es donde nos habla del pastor y realmente lo que él hace. Efesios capítulo 4, empezando en el versículo 11. Vamos a ver los versículos 11 y 12. Aquí en Efesios 4:11 dice, y él mismo constituyó a unos apóstoles, pues los 12 apóstoles, que ya murieron y ya ese oficio se acabó. Sigue diciendo, y a otros profetas. Pues había profetas en el pasado que profetizaron y nos dieron la palabra de Dios. Ya que tenemos la palabra de Dios completa, pues ese oficio, pues ya no hay profetas hoy en día. Luego dice a otros evangelistas, pues hay misioneros, yo soy misionero. Son los que son enviados para predicar el evangelio y levantar iglesias. Y luego dice a otros pastores y luego maestros. Así que aquí vemos los líderes de que Dios puso sobre sus iglesias. Y realmente vemos que hoy en día los que han quedado son los pastores, que son el líder principal de las iglesias. Los maestros pues enseñan en la iglesia, pero están bajo el liderazgo del pastor. También los misioneros o evangelistas están enviados por la iglesia, como Pablo y Bernabé fueron enviados por la iglesia de Antioquía, y realmente estaban bajo la autoridad de la iglesia de Antioquía. Y el pastor de ahí, de Antioquía, de esa iglesia. Así que vemos aquí que el pastor es el principal líder de las iglesias. En el versículo 2 sigue diciendo, hablándonos de la obra del pastor, a fin de perfeccionar a los santos. Aquí vemos que el trabajo principal del pastor es perfeccionar a los santos, es decir, apacentar. Lo que un pastor hace, dar a comer, dar espiritualmente. Y realmente eso habla de apto de enseñar, que tiene que saber cómo enseñar la palabra de Dios y ser guiado por el Señor para dirigir la obra del Señor. Y ahí es donde viene el segundo parte aquí del versículo 2, para la obra del ministerio. Tiene que perfeccionar a los santos para la obra del ministerio. Y el punto aquí es el pastor es el que administra, dirige la obra del Señor. Él es el responsable. Si no funciona, él tiene que rendir cuenta al pastor de los pastores, Cristo. Y realmente en esto vemos el trabajo del obispo, que debe administrar, dirigir, también enseñar. La tercera cosa que vemos aquí en el versículo 12 dice, para la edificación del cuerpo de Cristo. Aquí edificación habla de construcción, edificar. También habla de animar, exhortar. Así que el trabajo aquí es de juntar, exhortar y animar en las cosas de Dios. Y esto es el trabajo del pastor. Y la última cosa que vemos, podemos verlo en el versículo 14.
Efesios 4:14. Aquí nos dice, para que ya no seamos niños fluctuantes, llevados por doquiera de todo viento de doctrina, por estratagema de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error. Así que la otra función del pastor es cuidar, proteger, enseñar para que cada miembro de su iglesia llega a crecer espiritualmente, llega a la madurez espiritual, llega a poder discernir entre lo bueno y lo malo, llega a poder leer las escrituras, escudriñarlas y entenderla por sí mismo, confirmar lo que el pastor enseña. Y realmente esto es el trabajo de un pastor, realmente que está al cuidado, que guía a la iglesia y que da a comer espiritualmente a esa iglesia. Y así que vemos aquí los tres nombres: el obispo, que es más el administrador. Luego vemos el anciano que gobierna y está dirigiendo. Y luego el pastor, que cuida y alimenta. Y estos tres oficios, pues hoy en día, pues se conoce como el líder sobre los líderes sobre las iglesias. Y los conocemos como pastor. Y realmente esto es bueno entender, porque muchas veces la gente se confunde cuando piensan de obispo, cuando están hablando de un sacerdote católico o qué, un anciano, y porque hay diferentes religiones que utilizan estos nombres para diferentes cosas. Y realmente se debe entender estas tres palabras. Y realmente es un oficio que conocemos como pastor. Y para cerrar esto, vamos a Isaías 40:11. Isaías capítulo 40. Isaías capítulo 40. Perdón, me perdí. Isaías 40:11. Aquí en Isaías 40:11 nos dice, hablando de Dios mismo, como pastor apacentará su rebaño. En su brazo llevará a los corderos y en su seno los llevará. Pastoreará suavemente a los recién paridas. Aquí nos habla de Dios. Muchas veces se piensa que Dios es un dictador duro y enojado, pero aquí nos habla que Él es como un pastor. Él guía, llevará, apacenta, da a comer primero al rebaño y luego lleva en sus brazos, llevará los corderos, es decir, cuidado, protección. Y en su seno los llevará, habla de amor, de cercanía. Y luego dice, pastoreará suavemente a los recién paridas. Es decir, Él tiene cuidado, protección, quiere guiar, quiere dar a comer, realmente Dios es el príncipe de los pastores. Cristo es el príncipe de los pastores. Él es Dios. Y realmente aquí muestra un amor. El amor que Dios tiene hacia su iglesia. Y realmente esto
realmente es lo que el pastor, el hombre, el líder que Dios ha puesto, debe hacer con la iglesia. Debe amar, cuidar, proteger, guiar, alimentar. Y realmente esto es lo que el obispo, el anciano, el pastor hace. Es un oficio que Dios llama a los hombres, los colocan y los ponen y guiados por Dios y por la gracia de Dios, tratan de hacer la obra de Dios, tratan de ser como Cristo. Así que, hermanos, esto era lo que Dios quería para nosotros, para el día de hoy. Él quiere, pues, pastorearnos suavemente en amor. Y debemos dejarle hacer eso en nuestras vidas. Pues vamos a orar para cerrar este tiempo. Oremos. Padre Celestial, te damos gracias, Padre. Gracias por tu palabra. Gracias por la explicación y la claridad que nos hablas de cómo Cristo es la cabeza de la iglesia y Él es el que de verdad nos pastorea y realmente los pastores bajo Él pues deben ser su voluntad y deben amar a la iglesia y así la iglesia debe seguir y obedecer y crecer y ser bendecido. Y realmente cuando pienso de que Cristo es la cabeza y la iglesia es el cuerpo, Señor, cómo cuidas de tu iglesia y pido, Padre, que tú nos proteges, nos cuidas, nos guías y nos bendices, Padre, en este día, Padre. Lo pido en el nombre de Cristo. Amén. Pues hermanos, ha sido grato estar con ustedes esta tarde y nos vemos la siguiente vez.